Muy bien, chicos, en esta combinación vamos a trabajar una serie de 4 golpes. En casi todas las que hemos hecho de manera básica, hemos iniciado con el recto adelantado. En el caso del derecho, el recto izquierdo, jab. En el caso del zurdo, su recto adelantado, que sería la derecha. Pero tenemos que variar. No siempre podemos iniciar de la misma manera porque nuestro oponente puede adaptarse y, por supuesto, defenderse y contragolpearnos. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser más impredecibles y hacer cambios de brazo, cambios de ángulo y cambios de altura. Entonces, esta combinación nos va a ayudar con eso. En todas hemos empezado con el jab, recto adelantado. Ahora vamos a iniciar con el cruzado directamente de adelante. Un cruzado rápido, no un cruzado de fuerza, no cargando para golpear. Ok, no, este sería un cruzado en ataque directamente, pero recuerden que tiene que ser largo porque estaríamos a una distancia de golpe recto, no puede ser un cruzado corto. Yo estoy acá y miren la pequeña rotación de mi codo, se acerca a mis costillas y como que va saliendo, ¿ok? Ahora estoy exagerando un poquito para que lo noten. También puede ser un movimiento que puede servir de engaño, de finta. Mi adversario no sabe si mi mano sale de afuera, si sale de más abajo, de más arriba, ¿ok? Hay que jugar con eso. Pequeñas extensiones de la mano, no sabe si va a salir un recto o en la recogida del codo sale un cruzado o inclusive sale un upper contigo, ¿ok? Entonces, acá estamos en la distancia de los rectos. Si doy un paso, miren cuánta distancia hay que cubrir. Entonces yo necesitaría llegar ahí con un cruzado, ¿ok? De nada me serviría aquí atacar con un cruzado de media o de corta porque lógicamente estamos en inicio de pelea, en inicio del ataque, estamos a larga distancia. Entonces vamos a aprovechar la rotación y sacamos el pie y buscamos un compás amplio y colarle un cruzado bien largo, ¿ok? A continuación lo sorprendemos, recuerden tener la mano por el centro, inclusive amenazando, antes de eso haberle tirado algunos rectos, saturarlo por el centro y que él inclusive está haciendo algún parry, ¿ok? Su parry, su parada, su palmeo, como quieran llamarle, y cuando veas que él está metiendo el guante del centro, se está cerrando, o se está preocupando más por la línea central, entonces lo sorprendes por la línea exterior, ¿ok? A continuación, esa línea que la golpeaste se va a abrir y tu derecha, que ya está alineada por haber salido ligeramente de la línea de ataque, va a entrar profundo. Ahí vamos a cambiar la línea y le vamos a atacar por abajo con un upper, ¿ok? Ahí debemos haber hecho bastante daño, pero si notamos que resistió, vamos a hacer una ligera salida a la misma vez que contragolpeamos otra vez con un cruzado, pero en salida, ¿ok? Vamos a repetirlo. Y 1, 2, 3, 4. Creamos pequeño espacio. El pequeño espacio, si está cerrado y suelta con un contragolpe, ¿ok? Si se agacha un poquito, le damos su espacio. Si trata de agarrarme, ¿ok? Porque es una combinación bastante larga. Y cuando las combinaciones son largas, se corre el riesgo de que mi adversario, si es en boxeo, me sujete, trate de enclinchar, de sujetar para que no reciba más golpes. También, mientras más larga la combinación, más asumimos riesgo de que mi adversario tenga alguna reacción y contragolpee. Si fuera en otro deporte de combate o artes marciales tradicionales, por intentar algún tipo de derribo, algún tipo de técnica que lo saque de esa situación. Y otra pega que tienen las combinaciones largas es que gastan, evidentemente, muchas más energía y tenemos que saber cuándo utilizarla y cuándo reservarla. Y conocernos sobre todo nosotros. El arte de la guerra. Conoce a tu enemigo, pero primero tienes que conocerte a ti, saber hasta dónde puedes llegar para aprovechar máximo todas tus capacidades, ¿ok? Y emplearlas en función de las capacidades de mi adversario, ¿ok? Entonces, vamos acá, y repito, vamos acá y 1, 2, 3, 4. Vamos a verla nuevamente y amenazando por el medio. ¿Ok? Muy rápido, la hago lento. Amenazo por el medio. Repetimos, suave. Fuerte. De frente. Amenazo.
Pinta, muevo la cabeza. ¡Pam! Un poquito más fluido. Me muevo. Mantengo la distancia. Vamos por acá. Ok, chicos, entonces esta combinación ahora, siguiendo la línea de la combinación anterior, de no iniciar siempre con golpes rectos, aunque predominantemente se inicia con golpes rectos, arriba o abajo, hay que de vez en cuando romper el esquema para romperle la hipnosis que le has provocado a tu adversario y entonces sorprenderlo. Entonces ahí hicimos una que iniciamos con el cruzado adelantado y ahora vamos a iniciar con la mano derecha, con un cruzado de mano derecha. ¿Ok? Entonces, estamos en nuestra parada, listos. Ya anteriormente hemos trabajado, hemos saturado con golpes rectos y vamos a inclinar ligeramente la cabeza hacia mi pierna derecha, o sea, un poquito hacia a recargarme hacia la derecha. Para que piense, ya que yo lo he adaptado, que yo voy a acercarme inicialmente con la mano adelantada, porque ya lo he hipnotizado, ya lo he preparado, ya lo he condicionado, con varios retos, inclusive con el cruzado adelantado, okay, con retos repetidos, el 1-1. Y en una de esas, si noto que mi pie adelantado logré acercarme un poco a él y él se durmió un poquito en la distancia, ¿ok? Tengo mi pie, la punta de mi zapato bastante cerca, una distancia bien corta de su zapato. Quiere decir que si soy explosivo, lo suficientemente sorpresivo, es muy probable que lo impacte. Ahí me arriesgo. O sea, si yo estoy muy lejos, a unos 40, 30 o más de centímetros de distancia entre pierna y pierna, no vale la pena, exceptuando algunas técnicas muy especiales, muy específicas, que no estamos tratando hoy, arriesgarnos a lanzar la mano derecha. ¿Ok? Porque va a tener mucha distancia. Y recuerden siempre las leyes de la física, distancia es igual a tiempo. Si tienen mucha distancia, tendrán bastante tiempo para ver golpes y tomar decisiones para esa emergencia y defenderse, inclusive ripostar, contragolpear de una manera u otra. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo estoy ahí, hice mi trabajo, me estoy moviendo, me acerqué y ¡wow! Le tiré el cruzado. Fíjense, como aparte que yo me acerqué, mi pierna también comió la pierna trazada algo de distancia para poder llegar a la zona de impacto de manera más eficiente. Entonces nos estamos acercando y ¡oh! Le tiramos al cruzado. Ahí mismo hacemos 5, 6, 3. Repetimos. Acerco, le cambio, está duro, bajo un poquito la cabeza. ¡Pum! Recuerden el énfasis en caminar siempre con la pierna adelante, pero también hay un recorrido de la pierna atrás para permitir que sea más eficiente mi cruzado derecho, tenga mayor alcance. Vamos a irle dando un poquito más de fluidez. 4, 5, 6, 3. Un poquito más rápido. Finta, movimiento, cambio de altura. Nunca declares lo que vas a hacer hasta el último momento. Una vez más, un poquito más fuerte. Vamos a verlo de frente. Me acerco ligeramente. Retrocedo. Lo distraigo. Cambio la cabeza. Me agazapo un poquito. Pasitos cortos para que él no perciba. ¡Bum! Le suelto el cruzado. 5, 6, 3. Recuerden, después del cruzado, el 5 puede ser al hígado o la boca al estómago. Y el 6 a la boca al estómago, al vaso. Y el 3, una variación podría ser el 6 a la guardia, al mentón. Y en vez de terminar con 3, terminar con 5 al hígado por la línea exterior. Esa sería una variante. También muy eficiente. Continuamos con lo mismo.
poco más fluido. Un poquito más fuerte. Cambiando la línea. Amenazando. Moviendo mucho la mano adelantada para que se entretenga. Vamos a ver lo lateral aquí. Otro plano. Moviendo mucho. Una última. Ok, chicos, entonces ahora hicimos una combinación que inició con el cruzado de izquierda, una que inició con el cruzado de derecha, y el adversario lo tenemos ya un poco molesto, ¿no? Ya dice, oh, este hombre me tiene molesto por el lado exterior, de un lado y del otro. Entonces lo vamos a sorprender por el centro, pero casi siempre por el centro somos más cautelosos, hacemos combinaciones o sea, un ataque, un jab, un doble jab, un 1-2, y el hombre se acostumbra a que después de 2 rectos casi siempre viene algún trabajo de gancho. En este caso le vamos a cambiar todo otra vez y le vamos a hacer un ataque de rectos, una combinación de golpes rectos, pero extensa, igual, de 4 golpes. ¿Ok? Una combinación que nos sirve para cubrir mucha distancia y es una combinación que muchas personas no esperan, que tantos golpes rectos vengan por una sola línea. Es como una especie de ametralladora. Vamos a disparar muchos golpes por el mismo centro. ¿Ok? Eso no es para abusar de ellos, sino igual para irle recetando diferentes medicinas y él no sepa cuál es la que le va a quitar el dolor o más bien provocarle mayor dolor. Entonces, estamos acá y tenemos de base una combinación muy simple y básica que sería el 1-1. Pam, pam. ¿Ok? 1-1 y 2 pasos y nos vamos saliendo de la línea de ataque y buscamos el diagonal. Y como vi en el video anterior, 1, 1, 2. Hasta ahí está bien, esa es una combinación bastante común. Pero ahí continuaremos. Y entonces haremos el cuarto golpe, que sería 1, 1, 2. Y en vez de un cruzado, un upper o cualquier otra cosa, volvemos a hacer 1. Y sería 1, 1, 2, 1. Es una combinación rápida, bastante segura, que come mucha distancia y que es sorpresiva porque no es muy acostumbrada. Entonces estamos acá, vamos a hacerla suave, combinamos 2 pasos, un tercer paso, un cuarto paso. Ahora detalle, el 1-1 lo vamos a hacer pero no con el objetivo de dañar mucho, sino de acercarnos y de ser veloces y de buscar el ángulo correcto. Por lo tanto, no vamos a terminar de girar el puño y meter los nudillos. Van a ser más bien de rebote. ¿Ok? Entonces, el pulgar, fíjense, quedaría hacia diagonal o hacia arriba. Sería un 1 corto, un doble 1 corto. La derecha sí es profunda y el 1 final sí es profundo. Repito, veloz, golpe preparador, golpe demoledor y golpe finalizador. ¿Ok? Repito, una vez más, un poco más fluido, un poquito más lento, pero fluido. Recuerde, mover la cabeza, hacer movimientos defensivos, estar bien paraditos, la vista al frente, barbilla abajo y vamos a verla un poquito más rápido. La última, moviéndonos, giramos, vamos a la de frente. Recuerden ir saliendo de la línea de ataque, suave otra vez, profundo, otra vez, un poco más fluido, una vez más, desde el otro perfil, moviéndolo, un poco más rápido. Una última. Ahí tiene, señores, a trabajar.